¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, metodologías para la valoración del riesgo. Le damos la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, el doctor Santiago Aristizábal, administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional, entrenador para trabajo seguro en alturas y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Santiago, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, muy buenos días, gracias por la invitación. Todo un honor estar acá compartiendo esta mañana con ustedes. Claro que sí, doctor. Por supuesto, el gusto es de nosotros tenerte el día de hoy en este espacio. Te dejo con los asistentes para que demos inicio, por favor. Bueno, muchas gracias. Como les mencionaba Lina, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de las metodologías de valoración de riesgo que existen actualmente. Hay muchas, pero hoy vamos a intentar ver algunas que nos pueden ayudar dentro de nuestra gestión al nivel de las empresas. Principalmente, vamos a iniciar, mi nombre es Santiago Aristizábal, como ya lo mencionaba Lina, y vamos a ver un poco acerca de las metodologías de gestión del riesgo que están incluidas dentro de nuestra ruta de conocimiento. Principalmente vamos a ver el contexto general de lo que es la gestión del riesgo en nuestro país, cómo lo podemos aplicar al interior de nuestras empresas y algunos conceptos de metodologías de gestión del riesgo. Bien, entonces el objetivo general es brindarle algunas herramientas que a ustedes les permitan conocer metodologías y poder seleccionar metodologías adecuadas para valorar el riesgo al interior de sus organizaciones. Tenemos tres objetivos principalmente. El objetivo específico 1 es establecer un contexto para la valoración del riesgo. El objetivo número 2 es revisar las metodologías de valoración del riesgo. Y el objetivo número 3 es presentar cómo se pueden implementar estas metodologías al interior de la organización. Muy bien, Lina, por favor, ¿podemos evaluar? Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor metodología de valor del riesgo para implementar en la empresa? A, la selección de acuerdo a su actividad económica, la seleccionada de acuerdo a su actividad económica, B, metodología de colores o C, GTC 45. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Ustedes también los pueden observar en sus pantallas. El 34% nos dijo la seleccionada de acuerdo a su actividad económica, 5% metodología de colores y 62% nos dijo GTC 45.
Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el corazón del plan de gestión de riesgo? A, vulnerabilidad. B, identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. O C, matriz de peligros. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, 0% vulnerabilidad, 38% identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad y el 62% nos dijo que matriz de peligros. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley 1523? A, reducir el riesgo. B, conocimiento y reducción del riesgo y manejo de la emergencia. O C, atender emergencias y desastres. Seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos nuevamente estas mismas 3 preguntas y el doctor nos va a brindar las respuestas correctas. Entonces debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 17% nos dijo reducir el riesgo, 58% conocimiento y reducción del riesgo y manejo de la emergencia y el 25% atender emergencias y desastres. Muy bien, muchas gracias a quienes participaron. Doctor, te doy paso para que continuemos, por favor. Listo, Lina, muchas gracias. Bueno, está bien reñidas las respuestas. Vamos a ver cómo nos va en el test del final. Muy bien, entonces, como hemos venido conversando, la idea de hoy es ver el contexto de la gestión del riesgo en el país y cómo lo logramos involucrar al interior de nuestras organizaciones, enfocándonos principalmente en las metodologías para valoración de riesgo. Inicialmente tenemos un marco normativo internacional. El marco normativo internacional principalmente está el marco de acción de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Esta es una reunión que hacen varios de los países firmantes de las Naciones Unidas en Sendai, en Japón, y se comprometen que para que entre el 2015 y el 2030 se ejecuten varias acciones para poder reducir la gestión, el riesgo de desastres al interior de sus países. Posteriormente, tenemos también los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, dados en la conferencia del Río +20. Y actualmente tenemos también algunas normas internacionales, como es la 18.001, que posteriormente va a ser 45.001 dentro de poco también, y algunas otras normas ISO también en donde nos hablan acerca de la gestión del riesgo ante emergencias y desastres o preparación de respuesta a emergencias al interior de las organizaciones. Y también tenemos el marco normativo andino para la gestión del riesgo de desastres. Colombia, al ser un país firmante de todos estos acuerdos, se compromete a generar estas acciones para poder cumplir con estos compromisos internacionales. Igualmente, tenemos un marco normativo nacional. El más importante es nuestra Ley 1523 del 2012, en donde se genera la política y el Sistema Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país. Esta es una ley bastante importante, ya que por primera vez en nuestro país, en el 2012, se genera este tipo de ley y permea todo el territorio colombiano y obliga a que todas las personas que estamos dentro de nuestro país hagamos gestión del riesgo de desastres. No solamente las organizaciones, no solamente las municipalidades y los departamentos, sino todas las personas que estamos dentro de nuestro territorio nacional. Igualmente, en el 2017 se lanza el decreto 2157, en donde se describe un poco cómo se elaboraron los planes de gestión del riesgo para empresas públicas y privadas y nos da un marco de referencia para poder implementarlo al interior de estas empresas. Igualmente, el Ministerio de Trabajo ha emitido pues, algunos decretos, el 1072, la resolución 0312, en donde en varias partes hablan acerca de la preparación y prevención de emergencias al interior de las organizaciones. Igualmente, a nivel local y a nivel departamental, nosotros tenemos unas entidades muy importantes que son los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. En el caso de Bogotá, como es tan grande, no se llama Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sino se llama el IDIGER, que era el anterior DEPAE, que era el anterior FOPAE, que después también fue nuevamente DEPAE. Entonces,
es el instituto que enmarca técnicamente cómo debemos hacer la gestión del riesgo a nivel Bogotá. Y esto lo podemos ver en diferentes municipios del país. Muy bien, entonces acá tenemos nuestras primeras, una de las preguntas, perdón, y es cuáles son los objetivos de la ley 1523 y qué es lo que propone la ley 1523. Principalmente la ley 1523 propone tres ejes fundamentales y tres pilares fundamentales, que es el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de la emergencia o el desastre. Estos tres fases o estos tres objetivos son los que propone la ley para que sean cumplidos en todo nuestro territorio nacional. Y más adelante vamos a ver un poco cómo logramos cumplir cada uno de ellos. Principalmente tenemos la identificación y análisis de amenazas en la fase de conocimiento de riesgo. Posteriormente tenemos el análisis de vulnerabilidades. También tenemos el análisis de riesgo y construcción de escenarios de afectación. Y tenemos el monitoreo del riesgo y la comunicación del riesgo. Como pueden ver, la identificación y análisis de amenazas está independiente al análisis de vulnerabilidades. Y aquí vamos a empezar a cambiar un poco la forma en la que nos referimos a este tipo de análisis. Normalmente encontramos que al interior de las empresas se pide hacer análisis de vulnerabilidades. Y lo más importante en este caso para la fase de conocimiento de riesgo es la identificación de amenazas y posteriormente el análisis de vulnerabilidades. Entonces, no es un análisis de vulnerabilidades, sino es una identificación de amenazas y un análisis de vulnerabilidades. Es muy importante. Y esto lo vamos a repetir a lo largo de la conferencia. Posteriormente pasamos a la reducción del riesgo. En la reducción del riesgo tenemos toda la fase de prevención, toda la fase de mitigación y toda la fase de protección financiera. Y posteriormente hacemos el manejo de emergencias y desastres, en donde nos preparamos para la respuesta, donde ejecutamos la respuesta, hacemos una preparación para la recuperación y se hace una ejecución de la recuperación. Ya ustedes han visto con el doctor Francisco Sarmiento algunas de estas fases, las de la preparación para la respuesta y la ejecución de la respuesta principalmente. Bien, entonces la ley 1523 nos genera este gran sistema de prevención de emergencias y este sistema es varias entidades trabajando de forma simultánea en pro de la gestión del riesgo de nuestro país. Entonces, el sistema son varias entidades y se genera una oficina física que se llama la Unidad para Gestión del Riesgo. Y esta es la oficina que se encarga de coordinar todas estas entidades que están actuando en nuestro país para que la gestión del riesgo ante emergencias y desastres tenga una buena línea técnica y sea bien eficiente. Esto es la unidad nacional. Posteriormente pasamos a los consejos territoriales, que son los encargados de gestionar los riesgos dentro de la jurisdicción. Entonces tenemos consejos departamentales y consejos municipales. Y ellos deben trabajar de forma articulada y coordinada. Y como lo mencionábamos anteriormente, en el caso de Bogotá, pues estas funciones las asume el IDIGER. Acá les voy a mostrar un poco algunas de las páginas en donde ustedes pueden encontrar mucha información. Principalmente acá tenemos la página de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo, en donde actualmente es una página que está supremamente actualizada, en donde ustedes como tomadores de decisión al interior de sus empresas pueden empezar a buscar información, ya sea histórica, información normativa, información técnica de algunos de los municipios de ustedes o simplemente un barrido por todo el país también que funciona muy, muy bien. Igualmente, como mencionamos antes, también tenemos estos consejos departamentales o municipales. En el caso de Bogotá tenemos el IDIGER. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático es un instituto que actualmente desde hace unos 5, 6 años, 8 años, me atrevería a decir, están inyectándole una gran cantidad de información a todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo en el territorio de Bogotá. Como ustedes pueden ver, uno de los títulos se llama CIRE, que es el sistema de información, y en ese sistema de información tenemos información histórica de las emergencias que se presentan en Bogotá. También tenemos información frente a los mapas de riesgo que tiene Bogotá también, y tenemos muchos estudios que se han hecho en nuestro territorio que funcionan muy bien al momento de tomar una decisión al interior de nuestra empresa. Entonces, tenemos los tres objetivos nuevamente: conocimiento, reducción y manejo de la emergencia. Vamos a empezar por el primero. Entonces, tenemos el primero que es el conocimiento de riesgo. En la fase de conocimiento de riesgo tenemos que hacer un análisis y evaluación de los riesgos. Vamos a hacer un monitoreo y seguimiento de los riesgos y sus componentes. Hacemos una comunicación del riesgo para promover mayor conciencia y hacemos una identificación de escenarios de riesgo. Y es aquí donde vamos a arrancar a ver cómo podemos hacer evaluación de riesgos al interior de nuestras organizaciones. Principalmente tenemos que tener claro qué es lo que vamos a identificar. Y lo más importante en esta primera fase, en este primer análisis, es identificar muy bien amenazas.
Identificar amenazas no es simplemente coger de un listado y empezar a seleccionar cuál sí y cuál no, sino que tenemos que indagar el por qué consideramos que vamos a identificar esta amenaza. Las amenazas principalmente se dividen en dos, de origen natural y de origen antrópica. Las amenazas de origen natural son las amenazas que ya conocemos frecuentemente, como volcanes, como vendavales, como tsunamis, huracanes, terremotos y demás, todos los que son originados principalmente por la naturaleza. Y de origen antrópico tenemos otra división y es de origen antrópico intencional y de origen antrópico no intencional. Todo lo que tiene que ser con antrópico significa que son originados por el hombre, ya sea de forma intencional o de forma no intencional. Entonces, es aquí donde nosotros no deberíamos incluir dentro de nuestros análisis simplemente incendio, sino deberíamos ponerle el apellido o el porqué del incendio. Si es un incendio de origen natural, que es un incendio forestal, es muy diferente a un incendio generado por el hombre, ya sea de forma intencional o de forma no intencional. Si este incendio fue generado en pro pues, de hacer daño a la organización, es un incendio originado por una persona terrorista, en este caso podría llamarse así. Y si es un incendio no intencional, es cuando parte de los procesos productivos pueden llegar a generar un incendio. Entonces, cuando empecemos a identificar amenazas, es muy importante ponerle el apellido a esta amenaza. Yo no podría poner o no deberíamos poner también simplemente inundación. Deberíamos poner inundación generada por el río, inundación generada por las lluvias, inundación generada por una rotura de tubo, inundación generada por el taponamiento de canales. Entonces es muy importante en la identificación de amenazas poder ponerle apellido a cada una de las amenazas y intentar identificar el porqué. Y es ahí donde es muy importante el conocimiento de las personas de su territorio, de su edificio, del sitio en donde se encuentra, ya que principalmente las amenazas de origen natural, es muy importante empezar a indagar el por qué yo considero que sí, aquí puede haber un vendaval o aquí puede ser afectado por un sismo o puede ser afectado por un incendio forestal. Y es ahí donde nosotros empezamos a buscar información secundaria. Es muy importante, ya sea dentro de la misma comunidad, departamento, municipio, o nos vamos a otros entes como los que mencionábamos anteriormente, como puede ser nuestra página del IDGER, como puede ser la página del Sistema Geológico Colombiano, como pueden ser las páginas del IDEAM, como puede ser ir a buscar entrevistas. Entonces es muy importante generar una muy buena alimentación de la información por medio de información secundaria. Cuando nosotros logramos identificar muy bien las amenazas, bueno, antes de esto, no debería existir una amenaza que no es probable que suceda en la empresa. Es decir, yo no podría decir que en Bogotá tenemos una amenaza probable como un tsunami. Eso no va a suceder en Bogotá. Por consiguiente, ni siquiera debería aparecer dentro de nuestros documentos o dentro de nuestro análisis. Si esa amenaza no es probable que suceda, debo eliminarla, porque si no tendría una calificación de esa amenaza en donde no es necesario y puede llegar a confundir mucho al lector. Entonces, cuando identificamos amenazas, posteriormente vamos a ver qué tan vulnerable soy a cada una de estas amenazas. Y la vulnerabilidad se puede medir por diferentes medios, vamos a verlo un poco más adelante, pero solamente en este momento, cuando yo tengo la identificación de amenazas y ya empiezo a analizar la vulnerabilidad mía, ya sea como organización de una forma general o específica por cada una de las amenazas, solamente en este momento es cuando ya tengo un nivel de riesgo. Es un poco diferente a lo que normalmente nosotros conocemos en los temas de seguridad en el trabajo frente a GTC 45, donde tenemos ya el riesgo y lo que hace el evaluador es empezar a calificar los niveles de un riesgo que ya posiblemente está dado. Acá el riesgo es el producto de dos variables, la amenaza y la vulnerabilidad. Sin estos dos no tendría un nivel de riesgo. Por consiguiente, volvemos un poco atrás a lo que veníamos mencionando frente a no es un análisis de vulnerabilidad, es una identificación de amenazas y un análisis de vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas. Pero lo más importante es, en esta fórmula, es la identificación de amenazas. Si yo no hago una buena identificación de amenazas, mi calificación o mi análisis de vulnerabilidad no va a ser consecuente. Y es acá donde tenemos un nivel de riesgo, que es el que vamos a intentar reducir. Entonces, si esto fuera una fórmula matemática en donde yo tengo amenaza por vulnerabilidad es igual al riesgo y tengo 4 por 2 es igual a 8 y la labor de nosotros es reducir este riesgo y que tienda a cero, pues voy a empezar a generar acciones para que en esta fórmula matemática logre yo disminuir a cero. Lo más eficiente sería disminuir la amenaza.
si yo este número lo tiendo a 0, mi resultado final va a también bajar muchísimo. Entonces, la idea sería trabajar en la amenaza, pero normalmente eliminar la amenaza por completo es un poco difícil, principalmente cuando son amenazas de origen natural. Entonces, si yo estoy expuesto a un tsunami y estoy en las costas de Colombia, pues si quisiera reducir esta amenaza a 0 completamente, debería trasladar mi infraestructura hacia un sitio en donde el tsunami no logre llegar, hacia el interior del país. ¿Se puede? Sí, se puede, pero son decisiones que generan alto costo y son decisiones que se deben tomar pues con una planificación bastante grande. Otras puede ser reducir amenazas de origen antrópicas, en donde con una serie de acciones de reducción de riesgo, yo puedo empezar a reducir mi amenaza, principalmente las antrópicas, puedo yo lograr una reducción en la amenaza, pero lo más probable es que no logre llegar a 0. Por consiguiente, voy a empezar a trabajar en la vulnerabilidad de esas amenazas que no logre reducir. Pero tenemos dos opciones, reducir la amenaza y reducir la vulnerabilidad. Y es aquí donde empezamos a tener todas las acciones de reducción de riesgo que vamos a ver un poco más adelante. Al reducir la vulnerabilidad, mi resultado tiende a disminuir también. Entonces, vamos a empezar a identificar algunas metodologías de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Una que es importante, pero no es la única, es la observación. Entonces, la observación es válida. Acá podemos ver cómo una persona está haciendo un ejercicio de medir puertas y salidas de emergencia, medir las escaleras, a ver si las escaleras cumplen con cierta normatividad, empezar a identificar yo que veo dentro de mi edificio, dentro de mi infraestructura, dentro de mi fábrica, a ver si yo puedo identificar a qué amenazas estoy expuesto. También puedo empezar a observar mi territorio, empezar a observar en dónde vivo, de tal forma que logremos identificar si yo tengo una ladera cerca, si yo tengo un volcán cerca, si yo tengo un río cerca, y empezar a indagar y empezar a conocer acerca de ese río, empezar a indagar cuáles son los niveles hasta dónde pueden llegar esos ríos. Bien, entonces, si yo quiero hacer un análisis inicialmente por observación, es importante tener mucha información secundaria, como ya lo veníamos hablando, pero de fuentes supremamente confiables. Por ejemplo, este es un mapa del Servicio Geológico Colombiano y yo podría intentar ubicar mi infraestructura dentro de estos mapas que ya están configurados. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un mapa de movimientos en masa que ya está estudiado en el país, que frecuentemente hacen actualizaciones frente a estos estudios. Entonces yo podría coger mi mapa y si tengo múltiples sedes o infraestructura en diferentes partes del país, una primera acción podría ser intentar identificar dónde está mi infraestructura y empezar a traslaparlo con mapas que ya están producidos en nuestro país. Acá tenemos unas estrellas azules en donde está la ubicación teórica de la infraestructura. Esto es un ejercicio pues teórico, pero podríamos ponerlos en donde están las manchas. Ahora bien, no significa a esta escala que yo pueda solamente poner la estrella ahí y pueda decidir si sí o si no. Yo me tendría que ir un poco más hacia adentro, hacer un zoom in de en dónde está mi infraestructura e intentar ubicarla muy bien dentro de los municipios, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este es otro ejemplo de amenaza por volcanes, en donde yo también tengo una ubicación teórica, ya estoy un poco más cerca, ya estoy haciéndole un zoom in un poco más al mapa y empiezo a ubicar también mis estrellas azules, que puede ser la infraestructura, en sitios en donde antes, si yo lo tengo visto mucho más grande, podía ver que dos estrellas de mi infraestructura estaban muy pegadas de pronto. Ahora ya veo que no, que definitivamente sí las estrellas o la infraestructura está un poquito más lejana, que tal vez no están tan cerca. Por ejemplo, una no está tan cerca dentro de un volcán, las otras sí. O ya llego al detalle dentro de un municipio. Entonces ya estoy haciendo un zoom in mucho más cercano. Este es otro ejemplo, es un ejemplo de amenaza por inundación, en donde este es el municipio de Magangué, si no estoy mal, sí. Sí, Magangué. Entonces, yo tengo mapas, o se pueden conseguir mapas en donde ya podemos llegar a tener algunos mapas muy claros frente hasta dónde podrían llegar las manchas de inundación. Entonces, nuevamente tenemos un ejercicio teórico de en dónde podría estar mi infraestructura y si puede llegar a ser afectada por la ocurrencia de este evento. Bien, entonces, si yo quiero seguir haciendo un zoom in, entonces me voy mucho más dentro de mi departamento. Acá ya tenemos un mapa mucho más detallado en donde está la zonificación de la amenaza por caída de piroclastos del volcán Gareras.
Entonces, a pesar de que acá se ve muy cerca, el volcán Galeras está un poco lejos, digamos, está en la zona roja. En esa zona roja, ustedes, ahí es donde está el volcán y tal vez si mi infraestructura está en la estrella que está marcada, pues lo veo a N kilómetros de distancia o ni siquiera lo veo. Por consiguiente, yo podría decir que allá no me va a pasar nada porque pues realmente estamos muy lejos del volcán. Pero si nosotros no consiguiéramos este tipo de mapas o no consultamos este tipo de mapas, pues no nos damos cuenta que efectivamente hasta allá nos puede llegar esta mancha amarilla de color amarillo claro que está afectando mi infraestructura y que podría llegar a generarme cierto nivel de amenaza. Entonces, es muy importante que al poder identificar este tipo de mapas y este tipo de planos, inmediatamente yo pueda incluir dentro de mi identificación de amenazas la amenaza por caída de piroclastos, porque ya un documento científico me lo está diciendo. Entonces es muy importante que esta información sea información muy confiable. Bien, este es otro tipo de identificación de amenazas y vulnerabilidades, otra metodología, y es en donde ya al interior de los municipios podemos empezar a hacer revisiones de los territorios para poder identificar cuáles son las amenazas a las cuales están expuestos. Y en este caso, pues este es un estudio de riesgos para el municipio de Suratá, Santander, en donde ya uno empieza a plasmar dentro del mapa del municipio, en la zona urbana principalmente, la combinación de colores en donde se puede identificar cuáles son los riesgos de amenaza alta o baja o media y demás. Acá pues esto es un ejercicio teórico en donde movimos un poco los colores para poderlo mostrar. Bien, y tenemos otro tipo de metodologías. Otras metodologías en donde ya tenemos ciertos cuadros, ciertos colores también, en donde en algún momento el IDIGER, el anterior DPAE, tenía colgado en su página en el 2012 una serie de posibilidades de metodologías de análisis de amenazas y vulnerabilidades o de niveles de riesgo. Teníamos 3 metodologías colgadas, eso fue en el 2012. Desafortunadamente, considero yo que en el país solamente nos fuimos por la primera metodología que aparecía y desafortunadamente no somos muy buenos lectores y no leíamos más hacia abajo y hacia abajo encontramos otras 2 metodologías muy interesantes. Por consiguiente, todos empezamos a irnos por la primera metodología que encontrábamos, que era la de rombo de colores. Las otras 2 funcionaban muy bien para otros sectores económicos también. Y es acá donde empiezan a surgir este tipo de metodologías ya numéricas. Esta es una metodología en donde es elaborada a partir de una tesis de grado y en donde empezamos a identificar cuáles son las variables más importantes que debería tener una empresa para poder generar un buen análisis de riesgos. Entonces, como podemos ver acá tenemos una identificación de amenazas. En esta identificación de amenazas es el listado que nosotros hemos venido hablando, que si no estoy mal en algunas otras conferencias con el doctor Sarmiento han visto unos listados, entonces empiezan a seleccionar de estos listados cuáles son las que aplican para mi empresa y cuáles no, por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, como podemos ver en la segunda columna, la probabilidad de ocurrencia indica si esta amenaza identificada puede o no, o califico un nivel de ocurrencia. Si este nivel de ocurrencia es 0, debería desaparecer del análisis. Pero de estos listados que les ha mostrado el doctor Sarmiento, yo no podría coger todos e incluirlos dentro de mi análisis, porque sería un gran error, porque empezaría a generar unos niveles de riesgo que son innecesarios completamente. ¿Por qué los podría llegar a generar? Principalmente porque en esta metodología que se diseñó tenemos un impacto potencial. Es decir, si esta amenaza ocurriera, ¿cómo me impactaría ya sea a la salud de las personas, a la infraestructura y los bienes y a la prestación del servicio? Entonces, es aquí donde refuerzo nuevamente, si yo identifico una amenaza a la cual no es probable que ocurra, mi primera calificación va a caer en 0, pero el impacto potencial sí se va a ver reflejado. Por consiguiente, voy a empezar a calificar una amenaza que definitivamente no va a suceder. Entonces me va a salir en los resultados. Entonces, en este tipo de metodologías lo que se pretende es que adicionalmente a la probabilidad de ocurrencia, podemos identificar cuál puede ser el impacto potencial frente a la salud y las personas, la infraestructura y la prestación de servicio. Entonces, no solamente identifico la probabilidad, sino también cuál sería el impacto para mi organización. Y posteriormente, en las demás columnas tenemos la vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas. Uno es la vulnerabilidad general de la institución, qué tan vulnerable es toda la empresa que se está analizando, pero otra muy importante
es la vulnerabilidad específica por cada una de las amenazas. Y la vulnerabilidad específica por cada una de las amenazas también debe ser indagado el por qué yo considero que soy más o menos vulnerable frente a cada una de las amenazas, o el evaluador por qué considera que cierta empresa es más o menos vulnerable frente a cada una de las amenazas identificadas. El evaluador, en este caso, si es externo, debería ser supremamente juicioso en poder identificar una gran serie de preguntas que le puede llegar a hacer a la empresa o a las personas de la empresa para realmente identificar esa escala de vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas que se identificaron. Posteriormente, en la última columna tenemos una clasificación de riesgo para la priorización y monitoreo. Lo que se pretende aquí es intentar identificar a la empresa cuáles son las amenazas en las cuales su riesgo es un poco más alto para que el tomador de decisiones pueda llegar a hacer alguna gestión frente a cada una de estas. Diferente a lo que conocíamos antes, en donde simplemente salía un nivel de riesgo en general de toda la empresa y salía un color rojo, amarillo, medio, bajo, en donde era muy difícil explicarle al tomador de decisión y por otro lado era muy difícil que el lector entendiera entonces qué debo hacer. Acá en esta metodología lo que se propone es que yo logre identificar también una escala de colores, logro identificar cuál es el riesgo que está más alto, pero como es de forma horizontal, yo puedo irme a ver en la identificación de amenaza a qué le debo apuntar para que este nivel de riesgo tienda a disminuir. Esto hace que el tomador de decisiones pueda trazarse una hoja de ruta de una forma mucho más sencilla. Bien, posteriormente entonces pasamos a la reducción del riesgo. En la reducción del riesgo tenemos la intervención correctiva, la intervención prospectiva, la protección financiera y elaborar un plan de continuidad de negocio. Entonces, la intervención correctiva son acciones rápidas, inmediatas, cosas que tanto el evaluador como las personas que están dentro de las instalaciones logran identificar fácilmente. Extintores pues, que están mal ubicados, extintores que de pronto pueden estar sufriendo algún tipo de daño. Esta pues es una foto de la vida real en una obra en donde estaba en funcionamiento, no está abandonada, aunque pareciera abandonada, pero pues se toman medidas inmediatas para poder reducir el riesgo también, donde acá pues realmente todo puede caerle a las personas que están transitando por la parte de abajo. Medidas de reducción de riesgo inmediatas, hacer esto pues es un gran error. Corregir este tipo de situaciones, realmente actualmente se sigue viendo muchas prácticas o malas prácticas frente a los trabajos que se están realizando en tareas de alto riesgo. Acá tenemos una persona que está haciendo una poda de un árbol encima de unas lanzas en un parque de Bogotá. Entonces, correcciones inmediatas, poder frenar esta labor, poder decirle a la persona que se baje, poderle llevar los elementos de protección personal a esta persona. Muy bien. Posteriormente, después de hacer todas las intervenciones correctivas, se hacen unas intervenciones prospectivas. ¿Hacia dónde va mi proyecto? ¿Hacia dónde voy a crecer dentro de mi proyecto? ¿La empresa hacia dónde se va a alargar? ¿La empresa qué más va a producir? Todo ese tipo de información es muy importante para poder empezar a identificar hasta dónde tengo que llegar con mi estudio y hasta dónde voy a generar acciones. Posteriormente tenemos el manejo de la emergencia. Y en el manejo de la emergencia, como ya lo vieron en algunas otras conferencias, tenemos toda la preparación a la respuesta, que era lo que decía el doctor Sarmiento en las 3C preparas, en donde empezaron a revisar muy bien cada uno de estos tipos. Después de generar una muy buena preparación para la respuesta, ejecuto la respuesta en el momento que sea necesario. Dentro de esta ejecución de la respuesta se pueden generar errores, hay correcciones. Lo importante es que esta ejecución de la respuesta, ya sea de una forma simulada o de una forma real, me alimente nuevamente nuestros planes y logremos identificar en qué nosotros logramos cometer errores. Posteriormente tenemos una preparación para la recuperación y una ejecución de la recuperación. Estas dos fases son supremamente importantes. La preparación para la recuperación es importantísimo principalmente en las empresas, en donde deberíamos intentar hacer que nuestro plan de continuidad de negocio se active y siga funcionando de correcta forma. La buena o mala ejecución de la respuesta nos va a afectar nuestra recuperación o nos va a afectar nuestro plan de continuidad de negocio. Por consiguiente, entonces tenemos todas las acciones de preparación para la respuesta en donde empezamos a reducir nuestros niveles de riesgo instalando alarmas, instalando los desfibriladores, generando capacitaciones a nuestro personal, generando nuestras estaciones de respuesta a emergencia en donde tenemos todos los elementos listos para poder responder y de esa forma empezamos a hacer una preparación y empezamos a hacer medidas de reducción de riesgo. Capacitaciones en general, pero
no capacitaciones que no necesitemos. Es decir, acá tenemos una foto en la parte inferior en donde tenemos pues una foto de un huracán tomada en Estados Unidos, pero pues si nosotros no tenemos huracanes en Colombia o no vamos a llegar a tener algún tipo de huracán, pues no vale la pena que nos capacitemos en eso que a nosotros no nos va a suceder, porque se pierden recursos, se pierde esfuerzo, se pierde conocimiento de las personas que ya fueron capacitadas también. Por consiguiente, intentará inventarse acciones diferentes frente al entrenamiento que deberían recibir frente a las amenazas priorizadas, de tal forma que empecemos a generar medidas de reducción de riesgo. Igualmente, logramos nosotros llegar a tener unas acciones de reducción de riesgo muy importantes. Acá podemos ver los ejercicios de simulación, de simulacros también. Podemos generar ejercicios de evacuación de todas las instalaciones. Podemos empezar a comprar elementos como los sistemas de evacuación vertical por las fachadas de los edificios, que es supremamente importante o interesante si realmente lo llegamos a necesitar. Recuerden que las evacuaciones de los edificios, ya sea por un elemento real o por una simulación, es un ejercicio complejo, pues principalmente cuando están llenos. Actualmente pues es un poco diferente, pero cuando estábamos llenos en donde habían edificios de 200, 300, 400 personas, era muy importante generar este ejercicio de forma muy responsable. Entonces, el simulacro de evacuación no significa que fuera un simulacro de evacuación, era una evacuación del edificio por un escenario simulado. Por consiguiente, es un ejercicio que tiene que tener toda la seguridad del caso y toda la seriedad del caso. Bien, entonces ejercicios de evacuación, como lo pueden ser los ejercicios de evacuación en aviones, es supremamente importante hacerlos muy bien. Ejercicios muy personalizados a la realidad de cada una de las empresas, de tal forma que logremos hacer medidas de reducción del riesgo, y el corazón de todo este plan de gestión de riesgo es esa identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Solamente en este momento, después de haber pasado por conocimiento, reducción y manejo, en este momento tenemos el plan de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas, de acuerdo a lo que nos dice el decreto 2157 del 2017, que era un poco lo que conocíamos con el plan de emergencias, o el plan de emergencias está contenido dentro de este gran plan de gestión de riesgo de desastres. Entonces podemos ver que el plan de emergencias es un componente dentro de todo este universo de lo que nosotros debemos hacer al interior de las organizaciones. Muy bien, y es aquí donde pues las decisiones se deben tomar en función del riesgo, pero las deberíamos tomar de una forma en la que lo medimos y para poderlo gestionar. Entonces, lo que se mide se gestiona. Entonces, ¿cómo hacemos las mediciones cuando hablamos de gestión de riesgo ante emergencias y desastres? Principalmente con el conocimiento de riesgo, como lo hemos venido conversando. En este conocimiento de riesgo tenemos las amenazas, tenemos la exposición de los elementos que están expuestos a las amenazas, tenemos la vulnerabilidad, ya sea general de la organización o específica por cada una de las amenazas, y nos da este nivel de riesgo que hemos venido conversando. ¿Y cómo lo gestionamos? ¿Cómo logramos hacer algo con esta información que nos están dando? Principalmente tenemos la reducción del riesgo, que son acciones preventivas, acciones correctivas, protección financiera, que es la reducción del riesgo en general, y el manejo de desastres, que es la preparación para la respuesta y la preparación para la recuperación. Entonces, lo medimos con el conocimiento y lo gestionamos con la reducción del riesgo y manejo de desastres. Bien. Listo. Pero algo de lo más importante también es el contexto. Y es muy diferente hacer un análisis de amenazas y vulnerabilidades en un territorio como estos, que acá podemos empezar a observar en donde tenemos un municipio, tenemos una ladera, tenemos un río, y vamos a empezar a ver qué sucede cuando llueve. Algunas personas creen que la ladera se va a desprender, algunas otras personas consideran que de pronto el río va a crecer. Vamos a ver un poco hasta dónde llega. El río empezó a crecer y se llevó más de la mitad del pueblo en ese momento. Pero un momento, pero si yo llevo acá viviendo 50, 60, 70 años y nunca había sucedido nada de esto, ¿por qué puede ser? Bien, la medición que nosotros tenemos de nuestros ríos en el país es una medición de pronto de 60, 70 años en algunos casos, y algunas estaciones meteorológicas que están a lo largo y ancho de nuestro país, pero no todos los ríos tienen un sistema de información. Por consiguiente, logramos tener datos de 50 o 70 años, y por medio de varias metodologías podemos tener algunas proyecciones a 100 años, principalmente. Pero 100 años en la historia de la vida de nuestro planeta es como si fuera un microsegundo. Por consiguiente, nosotros tenemos una ausencia de información muy grande de nuestra naturaleza, de las cuencas fluviales que tenemos en nuestro país, y realmente nosotros como especie humana hemos vivido muy poquito
comparándonos a toda la historia de nuestro planeta. Entonces, no podemos guiarnos simplemente por la conversación que se tienen con algunas personas en donde históricamente no ha sucedido nada. Históricamente yo he vivido acá 50 años y mis abuelos vivieron otros 50 años más y acá nunca se creció el río. Por consiguiente, empezamos a construir muy cerca de este río, en este caso que estamos viendo. Pero las personas se ubican cerca de los ríos no necesariamente porque quieren, aunque es muy agradable, pero adicionalmente, históricamente, los asentamientos humanos se empezaron a dar por la cercanía al agua y porque estas riberas de los ríos son supremamente fértiles. Han traído mucho material, muchos minerales de la parte superior de las montañas. Por consiguiente, sembrar ahí es supremamente fértil. Entonces, estos asentamientos no han sido porque sí, sino han tenido unas razones de peso del por qué los asentamientos se han generado en el borde de los ríos. Pero bueno, diferente si nosotros estuviéramos haciendo un análisis de riesgos en Islandia. En Islandia deberíamos hablar de geotermia. Estas son fotos de Islandia en donde por debajo de Islandia corre una gran cantidad de lava, hay múltiples escenarios de volcanes, en donde ellos ya han empezado a adaptarse a controlar un poco este calor que sale y que emana y han hecho un montón de plantas de generación de energía basadas en la geotermia. Adicionalmente, ya tienen unos sistemas de alerta temprana de volcanes impresionantes, las construcciones no se han hecho pues cerca de los volcanes o intentando no llegar acercándose a los volcanes. Diferente también si lo hacemos en términos de tiempo. Si lo hacemos en términos de tiempo, es muy diferente hacer un análisis de amenazas y vulnerabilidades en el año 1981 al año 1998. Son dos cosas muy diferentes. En el año 1981 no existía toda esta infraestructura que ustedes ven en el 98 y posteriormente, si tomáramos esta misma foto en el año 2021, pues tal vez podría ser un poco diferente. Entonces, en términos de espacios, en términos de naturaleza y en términos de tiempo también. Adicionalmente, nosotros debemos intentar hacer estos análisis, estas identificaciones de amenazas y análisis de vulnerabilidades y tomar acciones de reducción de riesgo también muy personalizadas a la realidad o a la naturaleza de lo que nosotros vivimos. La ley 1523 y el decreto 2157 no nos dice qué metodología utilizar, sino nos dice que debemos utilizar la mejor metodología que consideremos que podemos utilizar de acuerdo a la naturaleza económica de la organización o de las empresas. Y es aquí un poco donde nosotros queremos mostrar es la adaptación frente a cada uno de estos elementos. Entonces, en la foto del carro de bomberos, podemos ver un carro de bomberos en París. Estos son carros de bomberos mucho más apretados, mucho más angostos, que pueden empezar a caminar por las calles de París. Un carro de bomberos de Estados Unidos no cabe por ahí, no hay cómo girar, este se tiene que adaptar y tiene que ser mucho más delgado. Igualmente, en la siguiente foto podemos ver que debemos analizar e identificar amenazas dependiendo de la realidad que estamos nosotros viviendo. Y si estamos en Estados Unidos, en un sitio en donde hay cocodrilos y serpientes, pues la señalización debe estar adecuada a este tipo de amenazas. También podemos tener diferentes tipos de personas. Entonces aquí donde tenemos estas fotos, en donde esto es un campo de exploración en el Bichada y ellos estaban dentro de un resguardo indígena. Entonces acá podemos ver que la señalización está también en la lengua indígena de ellos. Por consiguiente, esto ayuda muchísimo a que todas las personas entiendan y se apersonen de este tipo de análisis y este tipo de herramientas. Acá podemos ver también un poco la señalización que se tiene. En estas carreteras pues casi no pasa ningún carro, pero a pesar de que no pasa ningún carro, igualmente la señalización existe, igualmente es importante informarle a la comunidad cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Entonces, acá podemos ver que posiblemente podían pasar algunos niños jugando y se sugería que la velocidad fuera de 10 kilómetros por hora, a pesar de que pues por aquí seguramente no pasaba casi nadie. Y podemos empezar a ver que toda la señalización de la carretera tenía también escrito en lengua indígena y es supremamente valioso esto, esa integración con la comunidad, es muy importante. Y también romper mitos. La idea es que rompamos mitos frente a ciertas cosas que normalmente históricamente nos han comentado. Uno es, en una situación de emergencia, un hospital siempre debe evacuar. El otro es, luego un sismo, el hospital debe prepararse para evacuar. Esto lo vieron un poco con Sandra, pero pues después de una situación de emergencia el hospital no se prepara para evacuar, sino se prepara para recibir gran cantidad de personas heridas en espacios muy cortos de tiempo.
Por consiguiente, desde hace muchos años viene corriendo una metodología en nuestro país y al interior de nuestra región latinoamericana de la Organización Panamericana de la Salud que se llama los hospitales seguros frente a emergencias y desastres. Y es que esta infraestructura tan importante para un municipio debe resistir un sismo y un movimiento bastante fuerte. ¿Que una empresa en la ciudad debemos evacuar durante un sismo? Pues no, durante el movimiento sísmico no se evacúa. Se ha demostrado que la mayor cantidad de lesiones que se producen durante el movimiento sísmico ha sido por elementos no estructurales, perdón. En este caso, desprendimientos de fachada, desprendimiento de elementos que se pueden llegar a caer al interior de nuestras empresas. Entonces, se generan medidas de reducción de riesgo si estoy en una identificación de amenaza sísmica, principalmente anclando los elementos que se pueden llegar a caer en el movimiento sísmico. ¿Todos los puntos de encuentro deben ser externos? Entonces, no necesariamente. Si necesitamos evacuar un hospital psiquiátrico, si necesitáramos evacuar una cárcel, pues sería muy difícil. Igualmente, también tenemos escenarios en donde necesitamos evacuar grandes instituciones como esta que es la Universidad Externa de Colombia, que está en el centro de Bogotá, en donde si quisiéramos encontrar un sitio que acoja toda la población estudiantil, pues sería la Plaza Bolívar y está un poco lejos, varias cuadras de ahí. Entonces, existen evacuaciones internas también en donde podemos empezar a direccionar a las personas frente a unas plazoletas centrales, como está en esta foto, y las evacuaciones internas también existen. Las evacuaciones no solamente son al exterior de nuestra organización, sino también internas en sitios o puntos claves que podamos encontrar seguros dependiendo de la emergencia que se está presentando. En caso de emergencia, no usa el ascensor. Es muy diferente decir en caso de emergencia, no usa el ascensor, a en caso de emergencia con fuego, no utilice el ascensor. En este caso, pues tenemos señalización ya muy buena, en donde dice no use el ascensor en caso de incendio o terremoto. Pero si yo tengo una emergencia y es de pronto alguna persona que sufrió un infarto o algo por el estilo, pues es una emergencia para mí, pero si estoy en el piso 20, pues no tendría que bajar a esa persona por las escaleras, sino puedo coger el ascensor y bajarlo por el ascensor. ¿Es una emergencia? Sí. ¿Puedo utilizar el ascensor? Sí. Entonces es importante empezar a cambiar este tipo de señalización. Y tampoco las buenas intenciones cuentan, no solamente las buenas intenciones cuentan. En ocasiones hemos visto pues, cosas que le pasan como el Chapulín, en donde tenemos una muy buena red contra incendios, supremamente buena, probada, nueva y demás, pero le instalan una baranda y ya queda completamente anulado ese sistema. Tenemos aquí otras acciones, como pues estamos protegiendo la vida de mi compañero, pero pues tengo una cuerda amarrada a ninguna parte. Realmente no sabría, no entendería el por qué le está intentando hacer un falso sentido de seguridad a esta persona que subió con una cuerda amarrada al suelo. Y en la otra imagen tenemos pues escaleras de evacuación, infraestructura que se construye, que realmente eso cuesta un montón de dinero, que realmente es un esfuerzo grande de algunas empresas para construirlas y de un momento a otro o las cierran o las cambian o las quitan, o esta escalera pues como está en el ejemplo pues no conduce a ninguna parte. Otras cosas que pues, se pueden observar y es pues un extintor donde es un botellón con agua. Normalmente las obstrucciones de las salidas de emergencia, como está en la foto inferior, es supremamente importante tener las salidas de emergencia desobstruidas y acá una muy buena seguridad para el extintor. Este extintor no se lo roban, pero tampoco seguramente nadie lo va a poder llegar a utilizar. Bien, acá tenemos también obstaculizados los elementos de emergencia, por consiguiente pues no nos van a poder servir para nada. O en la foto de la derecha donde tenemos tapado con un guante el sensor de humo, pues inhabilitándolo completamente. Bien, es así como tenemos tres conclusiones. La principal, el corazón del plan de gestión de riesgo es la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad específica por cada amenaza. Lo más importante es enfocarse en el proceso y no solo en el documento. Y para que el documento tenga vida, es vital implementar las medidas de reducción del riesgo, pero vital. Muy bien, pues esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Lina, pasamos con la evaluación a ver si el profesor estuvo bien o estuvo mal el profesor. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Vamos a ir cerrando con el post-test. Vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. ¿Cuál es la mejor metodología del valor del riesgo para implementar en la empresa? A, la seleccionada de acuerdo a su actividad económica. B, metodología de colores. O C, GTC 45. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas.
10 segunditos para los que hacen falta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Muy atentos. Bueno, acá el 30% dijo la seleccionada de acuerdo a su actividad económica, 24% metodología de colores y el 46% dijo GTC 45, doctor. Bien, la respuesta correcta es la primera, la seleccionada de acuerdo a su actividad económica. Comúnmente sucede esto y está bien. La GTC 45 tiene una fuerza impresionante pues, para los temas de seguridad en el trabajo, maravilloso, pero no necesariamente es la mejor metodología. Entonces, como lo dijimos en algún momento, es la que mejor se adapte a la naturaleza económica de nuestra organización. Es muy diferente hacer una evaluación en el sector de hidrocarburos en campo que hacer la evaluación del sector hidrocarburos pues, de una oficina en Bogotá. Son dos cosas un poco diferentes. Por consiguiente, las metodologías podrían llegar a ser diferentes, aunque si se encuentra una sola metodología que le funcione tanto en campo como en el tema administrativo, maravilloso. Pero realmente deberíamos seleccionar o debemos seleccionar la mejor metodología de acuerdo a la naturaleza económica de cada organización. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración y la explicación. Vamos entonces con la segunda pregunta. Nuevamente muy atentos. ¿Cuál es el corazón del plan de gestión del riesgo? A, vulnerabilidad. B, identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. O C, matriz de peligros. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, en esta nos fue muy bien, Lina. Vamos a ver. La Sí, señor. respuesta correcta es la B, la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Maravilloso. Nos fue muy bien en esta respuesta y realmente pues ese es el corazón del plan de gestión de riesgo. Nuevamente tenemos la matriz de peligros y acá es muy interesante este punto, ya que a medida que vamos trabajando en estos temas y esto que estamos haciendo con Positiva es muy importante, ya que nos permite conversar técnicamente frente a este tipo de metodologías y logramos encontrar que realmente la matriz de peligros también debería ser una fuente que alimenta nuestro plan de gestión de riesgos o nuestra matriz de gestión de riesgos o de alguna forma debería comunicarse. Esto pues lo hemos hablado mucho en la academia frente a cómo lograr que las personas al interior de sus organizaciones ojalá solo tuvieran una sola matriz que pudiera condensar todos estos elementos, ya que es muy difícil tener una matriz para gestión de riesgo, una matriz para identificación de peligros, otra matriz para temas de continuidad de negocio, otra matriz para otros temas. Entonces, empresas grandes y de múltiples sectores o de múltiples actividades, pues van a tener 6, 7, 8 matrices, entonces pues se vuelve muy difícil la gestión. Pero sí, ahí podemos ver pues que realmente las dos tienen como cierta concordancia. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley 1523? A, reducir el riesgo. B, conocimiento y reducción del riesgo y manejo de la emergencia. O C, atender emergencias y desastres. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Diez segunditos más para los que hacen falta, por favor. Ahí desde sus pantallas, voten por la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, por acá el 8% nos dijo reducir el riesgo, 74% conocimiento y reducción del riesgo y manejo de la emergencia y 18% atender emergencias y desastres, doctor. Listo, Lina, muy bien.
Efectivamente es la B, conocimiento y reducción del riesgo y manejo de la emergencia o desastre. Esa es la respuesta correcta. Podemos ver también un poco que hay cierto nivel o cierta tendencia ante atender emergencias y desastres. Es una de las funciones o uno de los objetivos, más no el todo. Y esto nos indica un poco de qué forma nosotros estamos pasando de una metodología reactiva, que era anterior, solamente atender a responder. Y en este caso ya tenemos toda una fase gigante que es conocimiento y reducción del riesgo, que es de un montón de atención que le deben tener las empresas. Esa es. Perfecto. Bueno, doctor Santiago, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante. Por supuesto, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Sí, Lina, muchas gracias. Ahí estamos con el equipo de trabajo trabajando para ustedes. Muy contentos de participar acá. Muchas gracias a los participantes. Veo que tenemos como 223 personas. Qué maravilla. Esta convocatoria es maravillosa y esta es la idea, lograr llegar con este conocimiento a la mayor cantidad de personas que podamos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, así es, doctor. Que tengas un feliz día y por supuesto a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, presentaciones técnicas y material de apoyo. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video.